11ª clase de Derecho Corporativo 2. Vamos a empezar llamando lista. Déjenme abrir un segundo. Lista de Derecho Corporativo. Muy bien. 17 de noviembre. Valeria Aparicio. Presente, doctor. Muy bien. Yesenia Ayllón. Presente, doctor. Muy bien. Rodrigo Busto. Jimena Bacarreza. Presente, doctor. Buen día. Buenos días. Rodrigo Bustos. No está. Jocelyn Kawaya. Presente, doctor. Buen día. Buenos días. Micaela Calle. Presente, doctor. Buenos días. Buen día. Catherine Calizaya. No está. Gabriela Canqui. No está. Ángeles Cardoso. No está. Denilson Chura. Presente, doctor. Buen día. Buenos días. Gabriela Colque. Presente, doctor. Buen día. Yeah. Chantal Cortés. Presente, doctor. Buenos días. Muy bien. Ángeles Cardoso acaba de escribir. Ya te incluí, Ángeles. Fedra Dávalos. Presente, doctor. Buen día. Buenos días. María Flores. Presente, doctor. Buen día. Buenos días. Milton Hidalgo. Presente, doctor. Buen día. Buenos días. Ignacio Jiménez. No está. Jaime Jiménez. Presente, doctor. Buen día. Buen día. Gisela Luna. No está. Fabiola Machicado. No está. Dania Mamani. Presente, doctor. Buen día. Buenos días. Sergio Mamani. No está. Vania Martínez. Buenos días, doctor. Presente. Muy bien. Thaís Mendiola. Presente, doctor. Buen día. Buen día. Nicolás Ocinaga. Buen día, presente. Listo. Buen día. Carla Paucara. Presente, doctor. Buen día. Muy bien. Paola Peñaranda. Doctor, buen día. Presente. Muy bien. Lisette Pocoata. Presente, doctor. Muy bien. Sibeli Kisbert. No está Sibeli Kisbert. Giovanna Rojas. No está Giovanna Rojas. Franklin Sonco.
No está. Franklin Sonco. Marco Sonco. Tampoco está. Ángela Sotés. Listo, leí tu mensaje, Ángela. Daisy Tambo. Presente, doctor. Buenos días. Día. Mirko Tangara. Presente, doctor. Buen día. Listo. Marco Sonco, acabo de leer tu mensaje. Te incluí. A Mirko Tangara también. Camila Vilca. Presente, doctor, buenos días. Buenos días. Listo. ¿Alguien que se haya incorporado recién a la sesión de hoy? Doctor, buen día. Rojas, por favor. ¿Perdón? Doctor, buen día. No sé si me escucha. Escucha, te escucho. Rojas, por favor, doctor. Rojas, ok. Listo. ¿Alguien más? Catherine Callisaya, doctor. Listo. ¿Alguien más? Muy bien. Bueno, precisamente estábamos o habíamos empezado el análisis del tema referido a el mercado de valores. Justamente para el día de hoy teníamos una actividad que vamos a verla casi al final de la clase, ¿sí? Mientras tanto, lo que sí vamos a ver las diapositivas del mercado de valores. Revisando un poco el tema del mercado de valores, nos podemos dar cuenta que realmente el mercado de valores es un tema muy, muy amplio, ¿no? Es muy amplio en cuanto a normativa, pero especialmente en cuanto a elementos referidos a nueva terminología, ¿no? Nueva terminología. Terminología muy relacionada al tema financiero, ¿no? Al tema financiero, al tema económico. Además, claro, considerando que en Bolivia el mercado de valores es incipiente, ¿no? Eh, Justamente revisando un poco la página web de la Bolsa Boliviana de Valores, sí se podrían programar visitas, pero las visitas están por el momento suspendidas. Claro, eso por el tema de la pandemia, pero se pueden observar algunas fotografías de las instalaciones, de las visitas que han realizado otras universidades y demás. Y sí se puede ver que si bien hay un espacio físico, es un espacio no tan grande, reducido relativamente, eh, lo que nos hace, no vamos a decir presumir, pero sí concluir un poco que el tema de nuestro mercado de valores y obviamente uno de los participantes esenciales, que es la Bolsa Boliviana de Valores, es realmente incipiente, ¿no? Es menor. Pero volvamos al análisis que estábamos realizando. Justamente habíamos visto el concepto del mercado de valores como una institución de carácter social, en la cual se vinculan la oferta y la demanda de valores, ¿no? Y que interactúan realizando diversas transacciones. Un valor en sentido económico o financiero se emplea como sinónimo de título o acción. Ojo, entonces, lo que se comercializa
en el mercado de valores son valores de las sociedades emisoras, empresas que cumpliendo una determinada cantidad de requisitos, unos requisitos específicos, pueden cotizar en la bolsa de valores y llaman de esa manera a inversores que al adquirir las acciones se convierten en una suerte de participantes de esa sociedad, ¿no? Obviamente, el mercado de valores estará compuesto esencialmente por operaciones de compra y venta, transferencias, pero también de permutas. Hemos dicho también que las empresas que pueden participar en el mercado de valores son empresas privadas, empresas públicas, empresas mixtas, municipales y otras, ¿no? Que la principal característica o una de las características esenciales del mercado de valores va a ser la de establecer la posibilidad de que exista una vinculación directa entre el inversionista, los pequeños inversionistas y las grandes empresas, de tal manera que, de tal manera que exista esa posibilidad que de no ser por el mercado de valores no podría existir. Es decir, me refiero a que los pequeños inversionistas puedan tener la oportunidad de participar en las grandes empresas, ¿no? Ojo con eso. Es uno de los elementos característicos, ¿no? Es uno de los elementos característicos, sin mencionar, lógicamente, que es una forma para que las empresas puedan financiarse, puedan captar capital, ¿sí? Puedan captar capital. En cambio, hemos dicho que las bolsas de valores son lugares físicos donde se brindan mecanismos que persiguen o que permiten conectar a los demandantes con los oferentes, ¿no? Determinándose precios públicos. Ojo con la determinación de precios públicos, porque precisamente el día de hoy vamos a revisar algunos principios jurídicos de la ley 1834, ¿no? Que es la ley del mercado de valores. Entonces, sí, realmente es un tema interesante, es un tema importante, el mercado de valores. Listo. Entonces, también hemos visto que los elementos de la bolsa de valores, al ser un lugar público, son un sitio o lugar físico, como precisamente comentábamos a un inicio, ¿no? La Bolsa Boliviana de Valores tiene una edificación, un lugar donde funciona y donde, lógicamente, se van a realizar las operaciones. Está habilitada en algunos casos permanentemente, en otras solamente ciertos días. Precisamente esa era una de las preguntas que hemos lanzado, ¿no? En nuestra Bolsa Boliviana de Valores, ¿qué días atiende? ¿En qué horarios atiende? ¿En qué horarios se hacen transacciones? ¿Cómo se puede participar de esas transacciones? Y obviamente la Bolsa Boliviana de Valores es el lugar donde se van a realizar esas operaciones financieras, esas operaciones eh, comerciales que hemos señalado, ¿no? Compra-venta, esencialmente, compra de acciones, venta de acciones y permuta. Obviamente se dice fácil, ¿no? El vender y comprar acciones, pero la compra y venta de acciones va a estar determinada por una cantidad de información calificada que permita a los inversionistas tomar decisiones. Vender en corto, comprar, vender rápidamente,
¿no? Existen algunos términos que utilizan los financieros para referirse a esa situación, ¿no? ¿Cuál va a ser la función económica del mercado de valores? Hemos dicho esencialmente que los mercados de valores son movilizadores de grandes volúmenes de inversión. Son movilizadores de grandes volúmenes de inversión. Obviamente, como lo hemos señalado, eh, precisamente va a ser un instrumento que va a permitir a las empresas, por un lado, el poder financiarse, captar inversión, y a los pequeños inversionistas o ahorristas el poder acceder o coparticipar en los riesgos y los beneficios de los grandes emprendimientos empresariales, ¿no? Entonces, es de ambas vías. Por un lado, para las empresas, para captar inversiones, pero por otro lado, para los inversionistas o pequeños ahorristas que quieren hacer ciertas inversiones. ¿Cuál económicamente? Yo sé que económicamente es un poco, hasta para mí, difícil de explicar ciertos términos, pero económicamente, ¿qué ventajas, qué funciones cumple el mercado de valores? Ofrece un coste financiero competitivo. A ver, ¿a qué se refiere esto? Lo hemos señalado en la anterior clase, pero me parece que vale la pena volver a aclararlo. El coste financiero va a implicar que en el tema de la inversión en el mercado de valores va a tener ventajas respecto a otras operaciones financieras. ¿Sí? Es competitiva. Es decir, y eso es lo que siempre nos dicen, tienes un monto de dinero, quieres invertir, entonces tienes una variedad de opciones, ¿no? Una será la más común, depositar en el banco. Pero ya les he dicho que el banco ofrece unas tasas de 4%, 5% anuales de interés. ¿Eso qué implica? A ver, dividan 4 entre 12 meses. Entre 10 meses ya es a 0.4. ¿Sí? Entre 12 meses será entre 0.3. ¿Eso qué significa? Que por cada boliviano, esto no gana 30 centavos, sino 0.3 centavos. Realmente es ínfima esa tasa de interés. Por eso hay algunos que dicen, no es una inversión inteligente el mantener tu dinero en el banco. ¿Qué otras opciones tenemos? ¿No? Para algunos que quieren iniciar emprendimientos, que quieren poner una pequeña empresa, que quieren entrar en la industria, etcétera, pues la opción será iniciar un emprendimiento, pero el emprendimiento, y eso yo creo que ustedes ya se dan cuenta, en cualquier ámbito, pues tiene riesgos grandes, ¿no? ¿Por qué les hablo de emprendimientos? Porque seguramente alguno de ustedes, no sé si todos, están pensando en el futuro, ¿no? ¿Qué es lo que van a hacer en el futuro? ¿A qué se van a dedicar siendo abogados? ¿Sí? Alguno pensará en trabajar en entidad pública, en acomodarse en una entidad privada, ¿no? Ojo, ojo, eh, será una situación, será una situación de decisión de asumir el riesgo, ¿no? Otros, habrá otros que querrán abrir su oficina, ya ese es un emprendimiento, ¿no? Y se van a dar cuenta, y la verdad deberían tener ustedes una materia al respecto,
de cómo se debe manejar un bufete, ¿no? Un bufete de abogados, en qué se debe invertir, cómo debe iniciarse, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos no brechas, esos pilares, esas decisiones para poder invertir, ¿no? Esas decisiones para poder invertir. Y una opción que nos ofrece es el mercado de valores, que es relativamente competitivo, ¿no? Se puede ganar en corto plazo tasas de interés o ganancias mucho más grandes que las que podrían ganarse, obviamente, en depósitos bancarios, ¿no? Obviamente que implicará un movimiento de un equipamiento complejo, ¿no? Hablar de los brokers, hablar de agencias de bolsas, hablar de fondos de inversión, de la Bolsa Boliviana de Valores, ¿no? Que parece ser complicado, pero que realmente no lo es tanto. Entonces, primero, sí ofrece un costo financiero competitivo. Es una opción para poder invertir. Segundo, la satisfacción flexible de necesidades de financiamiento a corto y mediano plazo, ¿no? Ojo, para las empresas, ya lo hemos señalado, va a ser una opción de financiamiento importante, ¿no? Especialmente para las empresas grandes, porque realmente, lo hemos señalado también, las empresas pequeñas no pueden cotizar en la bolsa, ¿no? No pueden cotizar en la bolsa, pero sí las empresas grandes. Y obviamente les posibilitará la captación de financiamiento a corto, mediano y hasta largo plazo. Un menor manejo de ciclos de liquidez e iliquidez. La liquidez, lo hemos señalado, es el poder contar con efectivo en momentos en los que se requiere inversión, ¿no? Y ya les ponía el ejemplo, tal vez un poco rústico, tal vez un poco general, de que las empresas usualmente reinvierten el capital que manejan, ¿sí? Se compró ciertos productos por un monto, se vendió, se recupera el monto y obviamente hay una ganancia, pero después todo vuelve a reinvertirse para comprar más producto para generar mayor ganancia, ¿no? Entonces es un elemento interesante, ¿no? Contar con la liquidez. Habrá momentos en los que se habrá invertido todo y no se contará con elementos, con recursos suficientes para poder realizar otras inversiones. Entonces, el participar, el cotizar en el mercado de valores nos podrá brindar ese tipo de recursos. También mejorará la imagen de la empresa emisora en el mercado. Claro, el cotizar en la bolsa, ¿no? Y especialmente en bolsas grandes o significativas como la bolsa de Nueva York o la bolsa de valores de Hong Kong, o si hablamos de Sudamérica, la bolsa de valores de Brasil, creo que está en Río de Janeiro, será un signo, un distintivo de solvencia, de solidez. No cualquiera, lo hemos señalado, no cualquiera puede intervenir, puede cotizar en la bolsa. No cualquiera puede intervenir en la bolsa. Me acaba de escribir Fabiola. Fabiola, voy a preguntar más adelante si estás presente. Vamos a ver en la actividad, porque ya les había dicho, y precisamente personas que no deberían faltar, están faltando. Entonces, voy a tomar en cuenta ese elemento. Porque ya les he dicho, si bien no me gusta aplazar, no me gusta aplazar a las personas, pero tampoco me gusta regalar nota.
no voy a regalar nota, ¿no? Y saben las personas a quienes se les tiene algo de consideración, ¿no? Es como el proverbio. Les das la mano y quieren el codo, quieren todo el brazo y demás. No voy a regalar nota para este examen final. Quienes hacen los trabajos, quienes dan un buen examen, quienes asisten a clases, quienes hacen un esfuerzo, ellos van a aprobar. Los demás, olvídense. Tomen en cuenta eso, por favor. También, obviamente, además de mejorar la imagen de la empresa que accede a cotizar en la bolsa, permite acceder a montos importantes de financiamiento. Obviamente, además de ser una fuente alternativa de financiamiento, es una fuente alternativa de financiamiento importante, de montos grandes. Para cotizar en la bolsa, no cotizas en la bolsa por 100,000, por 200,000. Son cotizaciones o colocaciones más grandes las que se requieren, ¿no? También existen posibles beneficios tributarios. Yo al respecto de los posibles beneficios tributarios no podría explicar demasiado, la verdad, porque los tributos son un tema que no manejo, pero sí lo que he leído señala que es posible que la cotización en la bolsa permita la obtención de ciertos beneficios tributarios, es decir, la posibilidad de pagar no tantos impuestos como en otro tipo de inversiones, ¿no? Y somete al emisor a la disciplina del mercado. Por lo tanto, estimula el manejo profesional. Vamos a ver nosotros ahora, precisamente en esta clase, que dentro de los principios que maneja la ley del mercado de valores y por los cuales se regula esta ley y en realidad esta institución, pues están varios de ellos relativos a la información que debe presentarse. Y la información que se presenta tiene que ser cualificada, tiene que ser transparente, tiene que ser cualificada, tiene que ser transparente y tiene que ser ordenada y organizada, ¿no? Ordenada y organizada. Entonces es un elemento eh, muy importante el considerar esa situación, ¿sí? Muy importante el considerar esa situación. Veamos ahora precisamente lo que veníamos anunciando, los principios jurídicos. Ya hemos hablado de las funciones económicas que tendrá el mercado de valores, qué posibilidades otorga, qué opciones otorga, qué facilidades y qué ventajas tiene, ¿sí? Ya hemos establecido eso. Pero ahora analicemos los principios jurídicos. Ya hace algún tiempo han debido de advertir ustedes que la configuración que tienen las normas que se están emitiendo ya desde hace algunos años atrás, tienen en principio el establecimiento de principios, ¿no? La misma Constitución nos habla de principios. Código Procesal Civil nos habla de principios. Código Procesal Penal nos habla de principios. Pero, ¿qué implicarán los principios? Los principios están en una escala superior a los artículos per se, ¿no? Artículos específicos, artículos técnicos. La interpretación que se realiza de los artículos tendrá que, eh, tendrá que tomarse en cuenta siempre, siempre en base a los principios, ¿sí? La interpretación de los artículos, cuando sea necesaria, deberá realizarse en base a los principios. Ojo con eso, ¿no? Los principios son esos pilares que sostienen una determinada regulación, los pilares que sostienen una determinada regulación. De tal manera que alguna, cuando exista alguna
cuestionamiento, cuando sea necesario realizar alguna interpretación de un artículo que presente omisiones, que presente contradicciones, deberá acudirse a los principios para poder solventar, para poder absolver esas omisiones, esas contradicciones, ¿no? Entonces, los principios nos van a dar las luces por las cuales tenemos que ir, pero especialmente las luces para poder interpretar los demás artículos la, que componen determinada normativa. En este caso, la ley del mercado de valores, pero además toda la normativa que viene detrás de la ley del mercado de valores, ¿no? Veamos en base a qué pilares se emiten estos principios o se establecen estos principios. Lo más importante para cualquier mercado de valores, ¿sí? Lo más importante para cualquier mercado de valores son 4 pilares. Protección a los intereses de los inversores. Confianza en la correcta formación de los precios. Acceso a toda información relevante y trato igualitario a todos los participantes. Ojo, ¿no? Deberá construirse, la construcción del mercado de valores se basa en estos 4 pilares y toda la normativa va a apoyarse en estos pilares. Protección a los intereses de los inversores en el entendido de que al posibilitar esa relación directa, ¿no? O semidirecta, si ustedes quieren, de inversores, pequeños inversores con empresas grandes, empresas importantes, pues se debe garantizar la protección de los intereses de los inversores. ¿Cómo se garantizará? Vamos a ver más adelante algunos de los elementos que implicará esa protección a los intereses de los inversores. La correcta formación de precios, ¿no? Precisamente, justo estoy leyendo un libro un poco largo, que nos habla acerca de ciertas crisis que hubo. Bueno, no precisamente es de las crisis que hubo, pero sí hace mención a algunas y precisamente hace mención a la crisis del 2008, ¿no? Donde señalaba y decía, en Estados Unidos, obviamente, en la bolsa de valores hubo ciertos bancos, Enron, por ejemplo, un tema de energía, y algunos bancos que cotizaban en la bolsa y cuya información era falsa, fraudulenta. Se decía que la empresa estaba generando grandes ganancias, cuando en realidad no era así, cuando en realidad, si bien se estaban generando ciertas ganancias, los gastos de operación, los gastos de funcionamiento se comían todas las ganancias y en realidad había más pérdidas, ¿no? Se fue generando una burbuja que al final explotó y hubo una crisis, ¿no? La crisis del 2008. Ustedes seguramente todavía estaban en colegio. Para entonces, tal vez no se acuerdan, pero hubo una crisis muy grande en el mercado financiero en Estados Unidos, que tiene que ver con la correcta formación de precios, que está íntimamente relacionada a la información que prestan las sociedades emisoras. Asimismo, se pretende otro de los pilares de construcción de la Bolsa Boliviana de Valores es el trato igualitario a todos los participantes, ¿no? Los participantes deberán tener un trato igualitario. No podrá priorizarse, no podrá darse ventajas a participantes que no estén
relacionados, o mejor dicho, a participantes que tengan privilegios. Ahí hay un tema un poco complicado con la cuestión ética, ¿no? Entonces son 4 los pilares, eso no tienen que olvidarse. Todo mercado de valores, grandes, pequeños, incipientes como el nuestro, se basan, se basan necesariamente en esos 4 pilares, que son protección de los intereses de los inversores, confianza en la correcta formación de los precios, acceso a la información relevante y trato igualitario a todos los participantes. En base a esos 4 pilares se han establecido ciertos principios. Primer principio, principio de protección al inversor. ¿Contra qué la normativa que se emita, la normativa que se elabora, que se discute, tiene que estar dirigida principalmente, mas no únicamente, a la protección contra actuaciones fraudulentas y contra cualquier riesgo de mercado? La protección contra actuaciones fraudulentas y contra cualquier riesgo de mercado, ¿no? Tiene que haber una protección que se otorgue a una protección que se otorgue a todos los inversionistas, especialmente, obviamente, a quienes son pequeños inversionistas, ¿no? De actos fraudulentos, ¿no? ¿Cómo se protegerá? Pues existen para eso entes fiscalizadores, existirán seguros que se van a solicitar, ¿no? Y contra cualquier riesgo de mercado. El inversionista debe poder tener acceso a todos los instrumentos que posibilite el mercado de valores, de tal manera que le permitan tomar decisiones adecuadas, ¿no? Asumir riesgos medidos, que esa es la clave en el mercado de valores, ¿no? El asumir riesgos, pero riesgos medidos, riesgos limitados. Entonces, el primer principio, la protección del inversor. El segundo principio, que además es un principio que va a tener subprincipios, ¿sí? Es el principio de la amplia información. Amplia información sobre las sociedades cuyos valores son negociados. Amplia información sobre las sociedades cuyos valores son negociados. Ojo, primero, yo debo saber si voy a comprar acciones, si estoy invirtiendo en capital y voy a invertir en la compra de acciones en el mercado de valores, debo saber si está entrando a cotización SOBOSE, debo saber, debo tener o contar con toda la información de SOBOSE, ¿no? ¿Eso qué implica? Debo conocer sus estados financieros, debo conocer su configuración societaria, quiénes participan, cómo están organizados, quiénes son los directores, debo conocer el estado de sus ganancias, ¿no? ¿Cuánto fueron sus ganancias los últimos 6 meses, los últimos 3 años, ¿no? Esa será información importante a la que cualquier inversor debe tener acceso. Debo tener información también sobre la emisión de los valores y sobre las operaciones de carácter especial que tengan lugar en el mercado por ser la base para tomar decisiones, ¿no? Esta emisión de valores, cuántos valores van a entrar a cotizar al mercado de valores, están a la alza, están a la baja, ¿no? Entonces tendré que contar con todos los instrumentos e informaciones respecto a la emisión. Uno, respecto a las sociedades emisoras. Dos, respecto a la emisión de valores, porque son esta información la que me va a permitir
la que me va a permitir tomar decisiones adecuadas, ¿no? Es esta información la que me va a permitir tomar las decisiones adecuadas. Ojo con esa situación. ¿Sí? Ojo con esa situación. Y eso ya está previsto en el artículo 68 de la Ley del Mercado de Valores, la Ley 1834, y en el reglamento respectivo, que va a establecer qué contenido, qué información, ¿no? En qué forma y con qué periodicidad deberá ser remitida a la Bolsa Boliviana de Valores, ¿no? Ojo, no es que una empresa entra a cotizar en la Bolsa Boliviana de Valores y luego se olvida, ¿no? Hace la primera cotización, lanza 1000 o 100 o 10,000 acciones y luego se olvida. No, esa relación se va a alimentar con la información que mande esta empresa emisora a la Bolsa Boliviana de Valores, la periodicidad con la que debe mandar esa información, ¿no? Información contable, información financiera, ¿no? Específicamente. Ojo. Pero ya respecto a este acceso, este principio que decíamos de amplia información, tenemos subprincipios o elementos que integran a este principio de amplia información. ¿Qué elementos? La información reservada, que está regulada en el artículo 70 de la ley 1834, ¿no? De la ley 1834. ¿Qué dice este artículo? Nos dice que es posible calificar cierta información como reservada. Es posible calificar cierta información como reservada, ¿no? ¿Cómo se califica cierta información como reservada? Los directores o autoridades de la empresa podrán, bajo su responsabilidad personal, pecuniaria e incluso penal, podrán calificar cierta información de la empresa como reservada. Por lo tanto, tendrá ese tratamiento. Pero esta información que está calificada como reservada tendrá que comunicarse, tendrá que ser autorizada, ¿no? Más que autorizada, diríamos homologada por los entes fiscalizadores, ¿no? Los entes fiscalizadores tendrán que homologar o permitir esa reserva. La decisión la toma la empresa, los directores de la empresa, pero deberán comunicar, ¿no? Hay cierta información que es sensible, por lo tanto es necesario que sea calificada como reservada. Otro elemento importante también de este principio de acceso amplio, de amplia información, es la información privilegiada. La información privilegiada está regulada en el artículo 71 de la ley 1834. Es información que aún no ha salido al público, por eso es privilegiada, y que tiene el poder de influir en el precio de los valores, ¿no? Esta información que es privilegiada será mantenida en reserva. Quienes tienen acceso a esta información no pueden beneficiarse de la misma. Y si lo hacen, deberán devolver las ganancias, comisiones, más responsabilidades administrativas y penales. Ojo, ¿no? Aún recuerdo a quienes le interese un poco ya poder ingresar al tema o profundizar un poco, les recomiendo una película que es precisamente
que tiene que ver con esto de la bolsa de valores. eh, no es el lobo de Wall Street, que también tiene algo que ver, pero está muy exagerado, ¿no? En algunos temas. eh, pero sí tiene, el nombre no lo tengo en este momento. Eh, es una película un poco antigua que tiene que ver con la bolsa de valores y el uso de información privilegiada. Cuando una persona que tiene acceso a información privilegiada usa esa información privilegiada, entonces puede ser responsable Doctor, penal, civilmente. ¿Sí? esa película no es Trending Places, es de Mendigo a Millonario en español. De mendigo a millonario. ¿Con qué artista es? ¿Con qué Eddie actor? Murphy, es lo que me acuerdo. No. Esta Entonces, película de la que les hablo, en realidad son dos, es una secuela. La primera es con Michael Douglas y la segunda película es con la que, a ver, ustedes se van a acordar mejor, con este actor que participa en Transformers, Sasha LeBeouf, creo que se llama, ¿no? Es con ellos y precisamente nos habla de información privilegiada, ¿no? De participar en bolsas de valores, entrar en cotizaciones. Es muy interesante. Yo les digo, es muy, muy atrayente este tema. No solamente porque es un tema nuevo, sino es un tema en el que uno podría, si maneja bien sus finanzas y demás, participar y poder ganar un, un buen montito de dinero, asegurar un poquito, ¿no? Su futuro, que eso es lo que nos interesa. Ojo, entonces tenemos información reservada. Esta información es calificada de esa manera por los directivos de una empresa, de una sociedad emisora, es decir, de una empresa que ha entrado a cotizar a la bolsa de valores. Es calificada por ellos, permitiendo esa calificación la Bolsa Boliviana de Valores o las entidades de fiscalización. Tenemos, por otro lado, información privilegiada. La información privilegiada es ya información que pudiera afectar el precio de los valores. Y esa información debe ser mantenida en reserva hasta que no sea eh, puesta al público, es decir, ofrecida, dada al público. Mientras no sea dada al público, debe ser mantenida en reserva y no puede ser usada. Si se usa para obtener ganancias o comisiones y demás, puede generar responsabilidad civil, pero también responsabilidad penal. Ojo con esos elementitos, ¿no? El uso de información privilegiada. ¿Qué mecanismos de información? Los mecanismos de información eh, deben establecerse canales de información registrada por los emisores y los participantes. No sé si ustedes, bueno, si han prestado atención a alguna película que tenga que ver con bolsas de valores, mercado de valores, van a ver que los brokers, las agencias de bolsa, los que participan, los que en realidad están haciendo esas transacciones, pues tienen 3 o 4 computadoras encendidas todo el tiempo. ¿Por qué? Porque la información de las empresas que cotizan en bolsa están, la información de las empresas está constantemente siendo alimentada. Es por eso que se toman decisiones. Ahí tenemos distintos índices, ¿no? Distintos índices que nos ayudan. Obviamente, esos canales deben estar abiertos, ¿no? Deben establecerse ciertos canales. Precisamente en el libro que estoy leyendo señala que en Estados Unidos ha avanzado tanto esto de los canales de información que
se ha invertido en aparatos que permiten que la información salga o fluya mucho más rápido para este tipo de mercado de valores, ¿no? Específicamente, ¿no? Hay ciertas agencias de bolsa que han invertido de tal manera que ganan, ¿no? El libro dice 1 segundo en obtener cierta información, ¿no? Ese segundo ya acumulado en toda la información que reciben, les hace tomar decisiones adecuadas, decisiones más rápidamente, lo que les puede ayudar a generar mayores ganancias, ¿no? Estamos hablando de bolsas de valores que generan billones de dólares, ¿no? En movimiento. Entonces, debe establecerse canales de información, mecanismos de información, ¿no? Desafortunadamente no creo que este año, vamos a ver, voy a insistir eh, con ver que por lo menos virtualmente nos pudieran dar una charla acerca del funcionamiento de la Bolsa Boliviana de Valores para ver qué canales de información se mantienen, ¿no? Qué periodicidad, qué elementos. Obviamente tiene que haber un tema de flujo de información constante, pero en Bolivia habría que ver qué tan constante y qué tan rápido será ese flujo, ¿no? Asimismo, eh, se establece la obligación de información de accionistas, ¿no? Ojo, una es la información y estamos viendo que es la más importante, lógicamente, la información que presta la empresa emisora, la empresa que está cotizando en la bolsa. Esa información es clave. Esa es una. Y otra es la información que deben brindar los accionistas, ¿no? La información que deben brindar los accionistas. Ojo, perdonen, ¿no? Entonces, silencio, ¿no? Una es la información que brindan las empresas emisoras, que evidentemente se hace énfasis en la regulación de esa información, ¿no? Respecto a qué canales se usa, qué periodicidad se usa, a través de qué forma se usa, qué información se debe presentar. Esa es una. Pero también existirá la obligación de los accionistas que en ciertos y determinados casos deberán, deberán presentar determinada información. ¿En qué casos? Por ejemplo, el artículo 73 de la ley 1834 establece que cuando un accionista tiene 10% del total de acciones de una determinada empresa y las enajena, las transfiere, tiene que informar dentro de los 5 días de realizada esa transacción, ¿no? Fíjense, esa información uno podría decir, pero ¿qué importa si yo he comprado 10% de acciones de Entel, digamos, y me quiero deshacer de esas acciones? ¿Por qué le debería interesar a la institución que fiscaliza el mercado de valores? ¿Por qué tendría yo que darle esa información? Pero precisamente tiene que ver con los principios que estamos viendo. Toda esa información, ¿no? Tendrá cierto contenido y le permitirá al inversionista el tomar decisiones. Por ejemplo, el inversionista podría pensar y decir, ¿por qué está vendiendo? ¿Habrá algún problema con la empresa? Entonces, mejor no adquiero. O podrá decidir por el otro lado y decir, está vendiendo, pero según los datos de la empresa, es una empresa que está viento en popa y por lo tanto está generando ganancias y vale la pena el poder continuar invirtiendo, comprando más acciones, ¿no? Entonces será importante esa situación.
será importante esa situación. Ojo, ojo, ojo con ese elemento, ¿no? Entonces, la información será clave cuando hablamos de la formación y de la regulación del mercado de valores. Además, dentro de este principio de amplia información, tenemos información financiera. La información que se presente no puede ser información arbitraria, no puede ser información alegre que la empresa o que solamente dependa de la empresa emisora, ¿no? No puede ser información que solamente dependa de la empresa emisora, de la sociedad emisora, ¿sí? Esta información debe estar debidamente auditada y debe estar debidamente auditada, es decir, el auditaje tiene que ver con la verificación de si esa información corresponde a la realidad, corresponde a la verdadera situación del inmueble, ¿no? Con eso va a tener que ver la información financiera. Y existirá, como ya lo hemos señalado, información obligatoria. Existirá información obligatoria. Esta información obligatoria, pues va a generar esa correlativa obligación de la bolsa de valores, ¿no? Cada vez que la bolsa de valores solicite información a una empresa emisora, deberá ser respondida. Ojo, ¿no? Cada vez que la bolsa de valores emita, solicite o fiscalice a la sociedad emisora, deberá ser respondida. Es como un contrato, ¿no? O sea, yo te dejo participar en la Bolsa Boliviana de Valores, vas a cotizar en la Bolsa Boliviana de Valores, pero para hacerlo te obligas a cada vez que yo requiera otorgarme toda la información que yo te solicite, ¿no? Referente a estados financieros, con una periodicidad mínimamente trimestral, memorias anuales, pero información que, como ya lo hemos señalado, debidamente auditada, ¿no? Entonces, fíjense que esto de la amplia información, del principio de amplia información, es realmente, si vemos desde el principio, tiene que ver con información reservada, información privilegiada, los mecanismos de información, obligación de información no solamente de la sociedad emisora, sino también en el caso de los accionistas, información financiera que sea debidamente auditada, información obligatoria que en cualquier momento que la Bolsa Boliviana de Valores o la entidad fiscalizadora por parte del Estado requiera información de la sociedad emisora, esta deba darle esa información, debe otorgar esa información, ¿no? Cotizar en la bolsa de valores, ya lo hemos señalado, en la bolsa boliviana de valores o en cualquier bolsa, va a implicar para la empresa un esfuerzo enorme de transparentar su información respecto al estado de la empresa, respecto a las necesidades de la empresa, las utilidades de la empresa, todos los elementos que contemplan el funcionamiento y configuración de una determinada empresa, ¿no? Ok. Hasta ahí hemos visto únicamente dos principios. Veamos qué otros principios tenemos. Hemos visto el principio de protección al inversor. Es un principio que creo que se ha entendido. El principio de amplia información que se desarrolla a través de otros elementos, ¿no? Que ya también hemos analizado. Veamos ahora el principio de transparencia. La información económica
que presente la información económica debe ser transparente, debe ser clara y debe ser pública, ¿no? Ojo, debe ser transparente, clara y pública. Eso estará garantizado por el tema de la información auditada, ¿no? Eso realmente se garantiza con el entendido de que toda la información presentada debe ser auditada. Y auditada por una firma auditora imparcial, además. Principio de igualdad. Se debe evitar dar ventajas a ciertos operadores. Todos los inversionistas, todos los operadores, los brokers, las agencias de bolsa, los fondos de inversión deben participar en el mercado de valores en condiciones de igualdad. No se puede dar ventajas a ciertos operadores respecto de otros, ¿no? No se puede dar ventajas a ciertos operadores respecto de otros. Principio de control eficaz del mercado. Debe existir una entidad oficial que supervise, inspeccione y sancione, a la que se van a someter además todos los participantes del mercado de valores, ¿no? A la que deberán someterse todos los participantes del mercado de valores. Vamos a ver más adelante cuáles son, en realidad se reconocen 3 escuelas de organización del mercado de valores, ¿no? 3 escuelas mundiales de organización del mercado de valores. Vamos a ver que este principio, este último que nos habla del control eficaz del mercado, va a implicar que la Bolsa Boliviana de Valores, el mercado boliviano de valores, va a estar inmerso en una de esas escuelas, ¿no? En una de esas tendencias, digámoslo así. Tiene que haber un ente que controle, que inspeccione y que sancione. Y por último, el principio del comportamiento leal de los operadores, ¿no? Los operadores, llámense agencias de bolsa, llámense sociedades emisoras, llámense inversionistas, llámense brokers, entre otros, fondos de inversión y otros, no pueden cometer abusos ni ocultar información. Deben evitar el tema de la competencia desleal, conductas contrarias a la ética, subordinación e influencia de intereses y el uso de información privilegiada. No puede existir información privilegiada, ¿sí? No puede existir información privilegiada o el uso de información privilegiada que hemos visto que está sancionada, ¿no? Habría que ver, ese es un análisis que yo les dejaría para un posgrado que alguno quiera realizar en este tema del mercado de valores y de la Bolsa Boliviana de Valores, si los mecanismos que establece nuestra regulación sirven, son útiles en poder garantizar este cumplimiento, ¿no? El tema de la ética, el uso de información privilegiada, ¿no? La otorgación de ventajas, etcétera, etcétera, ¿no? En Estados Unidos sí se tiene, no voy a decir una normativa eficaz al respecto, pero sí existen mecanismos que permiten sancionar ese tipo de conductas, ¿no?
Claro, si hubiera sido realmente eficaz toda esa normativa, pues no hubieran existido las crisis del 2008, entre otras, ¿no? Entonces, tampoco es que sean tan eficientes. Bueno, ahora tenemos que analizar la clasificación del mercado de valores, ¿no? Vamos a ver la clasificación del mercado de valores. Y ya para la organización y estructura, y vamos a dejar para la siguiente clase la organización y estructura del mercado de valores. Yo quiero, realmente ha sido un tema amplio que honestamente les digo, no he tenido oportunidad de explicar ni siquiera superficialmente anteriores semestres. Este semestre, precisamente por el uso de Teams y del cumplimiento de horarios y demás, en el que perdemos muy poco tiempo, 5, 10 minutos a lo mucho, ha ayudado a que completar la carga temática que existe. Entonces, sí, quiero limitar. Ahora vamos a ver la clasificación del mercado de valores. Vamos a dejar para la siguiente clase, y la siguiente clase vamos a terminar la organización y estructura del mercado de valores, el mercado de valores boliviano. Vamos a ver el ente regulador del mercado de valores boliviano, algunos temas más, y ahí vamos a cerrar. Aunque podríamos, les digo, podríamos tomarnos inclusive unas 3 o 4 clases más solo hablando del mercado de valores. Pero realmente no es un tema en el que creo que deberíamos profundizar ahora. No es el momento. Les voy a brindar los instrumentos que les van a permitir luego, si quieren, profundizar ustedes, hacer un curso, un diplomado, un curso de especialización para los que les ha interesado, ¿no? Pero mientras tanto, solamente vamos a hablar de temas básicos, ¿sí? Doctor, una pregunta. ¿El término de mercado de valores o bolsa de valores es lo mismo, doctor? ¿Puedo decir las dos cosas refiriéndome a lo mismo? No. El mercado de valores es como hablar de, voy a hacer una analogía muy, muy rústica. El mercado de valores es como hablar en La Paz del mercado de verduras. Si se habla del mercado de verduras, estamos hablando de un tema, un término muy general, ¿no? Muy amplio. ¿Dónde hay mercado de verduras? Tenemos por zonas, por barrios, ¿no? ¿Habrá algún mercado específico? Sí. Ese mercado específico, ese mercado principal, ese va a ser la bolsa, ¿no? La bolsa de valores. Es lo mismo. El mercado de valores, cuando hablamos del mercado de valores, hablamos en general. Es un término genérico, ¿no? Porque además vamos a ver que hay un mercado de valores formal y hay otro mercado de valores informal. Es genérico. En cambio, la bolsa de valores ya es específico, porque cuando se habla de la bolsa de valores, como hemos visto en anteriores diapositivas, estamos hablando necesariamente de la existencia de un edificio, de instalaciones, de funcionarios que trabajan en esas instalaciones y que estos estos empleados facilitan la realización de esas transacciones que se deben realizar en esa bolsa boliviana de valores, ¿no? Entonces, esa es la diferencia, Fedra. Mercado genérico, bolsa específico, ¿no? Mercado, no hablamos necesariamente de instalaciones. La bolsa de valores sí es una instalación con empleados, con representantes, ¿no? Vamos a ver
Ya, yo creo, sí, espero que el sábado podamos terminar. Vamos a hablar del ente regulador y también de la Bolsa Boliviana de Valores. ¿Sí? Ok. Entonces, veamos la clasificación del mercado de valores. Del mercado de valores estamos hablando. La clasificación del mercado de valores, vamos a analizarla nosotros desde dos perspectivas. Una, de acuerdo a su organización. De acuerdo a su organización, el mercado de valores se divide en mercado de valores organizados, formales o bursátiles, y en mercado de valores extrabursátiles o informales. Mercado de valores formales, bursátiles u organizados. Y mercado de valores extrabursátiles o informales. Debe existir para el primer grupo, para el mercado de valores organizado, formal o bursátil, debe existir un conjunto de instituciones y eventualmente intermediarios. Existencia de amplia información al público, sobre todo respecto a los precios, a los valores, ¿no? Respecto a los precios, a los valores. Ojo, ¿no? Existencia de un sistema normativo y de un sistema de fiscalización. Lógicamente, yo creo que ustedes entienden que cuando se habla de un mercado de valores organizado, estamos hablando de la distinción clara de quiénes son los participantes en este mercado de valores. Una distinción clara de cuáles son los sistemas normativos y de fiscalización existentes. Una distinción clara de cómo se van a una distinción clara de cuáles son los canales de información que van a prestar todos los que participan en el mercado de valores. Deben participar instituciones que se han especializado en la transacción de valores, ¿no? Personas colectivas o individuales que habitualmente realicen operaciones con valores. Debe tener un sitio donde trabaja, donde funciona. En cambio, los mercados de valores extrabursátiles o informales son aquellos que no se encuentran normados ni regulados. No significa que sean ilegales, sino que se realizan fuera de la bolsa de valores. Por distintas razones, ¿no? Obviamente, cuando no existe una organización, no van a existir exigencias. No van a pedir que se haga auditoría de la información que se preste. No se va a pedir que tengan determinadas instalaciones, ¿no? Existirá, por lo tanto, poca exigencia de información, de participación de interesados también, ¿no? Pero, sin embargo, este mercado de valores extrabursátil, que no funciona en la bolsa de valores, sino fuera de la bolsa de valores, aún así tiene que ser autorizado por la entidad de fiscalización para poder ser negociados. Esos valores deberán ser autorizados por la entidad de fiscalización. Por ejemplo, ¿qué tendríamos ahí? La emisión de bonos, ¿no? La emisión de bonos no cotiza necesariamente en la Bolsa Boliviana de Valores. Lo hace por fuera, ¿no? Es extrabursátil, ¿no? Habrá una organización en la Bolsa Boliviana de Valores ya organizado, ¿no? Ya esa cotización que realizan las empresas es distinta. En cambio, extrabursátil tendrá otras implicancias, sin la participación de la bolsa, pero eso no significa ni que sea ilegal,
ni que carezca de control. Tienen control, ¿sí? Deberán ser autorizadas por la autoridad de fiscalización, pero no participan en la bolsa. Otra clasificación es de acuerdo a la fase de negociación, ¿no? De acuerdo a la fase de negociación, los valores o el mercado de valores se divide en un mercado primario y en un mercado secundario. Muy simple, muy simple. Un mercado primario y un mercado secundario. El mercado primario es denominado de esa manera porque hace referencia a la primera venta o a la primera emisión o a la primera colocación de valores por una entidad emisora. Hace referencia a la primera emisión, primera colocación de un valor emitido por una entidad emisora, ¿no? Ojo, es cuando una empresa sale a la bolsa, ¿no? Es la primera colocación que hace. Ese es el mercado primario, ¿sí? Son de este tipo el que se forma entre la Sociedad Anónima de Nuevas Acciones de Pago y sus actuales accionistas, quienes tendrán derecho preferente para optar a la suscripción de estas acciones, ¿no? Por ejemplo, claro, cuando sales a la bolsa es tu primera colocación y por lo tanto tendrá un tema, unas características muy distintas a cuando ya esa primera colocación de acciones realizas transacciones con esos valores, ¿no? Cuando sales por primera vez a la bolsa de valores, ya estamos hablando de ciertas características específicas, ¿no? Claro, cuando sales por primera vez, ¿qué tendré que analizar? El estado de la empresa. Obviamente, cuando sales por primera vez, sales con un empuje distinto, ¿no? Más grande, más fuerte, a diferencia de lo que ocurre con segundas colocaciones, cuando ya haces transacciones, negociaciones con esos valores que se han colocado por primera vez, que se denomina mercado secundario. Muy simple para nosotros no tenemos que profundizar, pero entender así en facilito. Mercado primario se denomina a aquellas primeras colocaciones, aquellas primeras ventas de los valores que realiza una determinada empresa. Mercado secundario serán las transacciones y negociaciones que se efectúan con esos valores después de haber salido del mercado primario, es decir, después de la primera colocación, ¿no? Que desde el punto de análisis, desde el punto de vista de la inversión, serán ahí distintas. Ok, vamos a quedar ahí. Voy a dejar para la siguiente clase la organización y estructura del mercado de valores, las tres escuelas de las que les hablaba, la escuela inglesa, francesa, régimen bursátil mixta o ecléctica, el mercado de valores boliviano, y vamos a analizar también el papel que funge en entidad fiscalizadora y también la Bolsa Boliviana de Valores, y con eso vamos a terminar el tema. Les prometo también, para los que les interesa, la siguiente clase, darles el nombre de esa película para que la vean, tal vez entiendan un poquito más, tal vez les interese un poco más las películas que les he señalado. Voy a dejar de compartir pantalla porque quiero, vamos a dejar, quiero ver el grado de cumplimiento que tiene. Hemos dado una actividad, ¿no es cierto?, que podía ser realizada desde la comodidad de su casa, desde su celular inclusive, ¿no? Hemos dado 3 preguntas
que debían resolver respecto a la Bolsa Boliviana de Valores. Una de esas preguntas era, ¿cómo participo? ¿No? ¿Cómo yo, Mauricio Campos, puedo participar? Quiero comprar acciones de empresas. ¿Cómo lo hago? Chantal Cortés, a ver, ayúdanos. Bueno, doctor, los requisitos para formar en la bolsa de valores, según la ley de mercado de valores, son constituir una sociedad anónima con un mínimo de 8 accionistas, tener un directorio de por lo menos 5 titulares, tener una organización, infraestructura y una reglamentación interna. Esta para que aseguren un mercado eficiente, equitativo y etcétera. También contar con procedimientos y medios adecuados para asegurar un mercado unificado que permita a los participantes la eficiente ejecución de sus órdenes. También en la pregunta había qué elementos tendrá que cumplir en la bolsa, y ahí en la misma ley de mercado de valores daban obligaciones de las bolsas, y era cumplir la ley, mantener un patrimonio neto igual o mayor al capital mínimo, mantener los locales y sistemas adecuados y proporcionar y mantener disposición del público a toda la información concerniente. Y bueno, además, ¿no? Eso es lo que averigué, doctor. Pero y la pregunta, Chantal, tú digamos, Chantal, tienes un montito que has ahorrado en tu chanchito. Ha llegado a ser un monto importante, ¿no? Tienes unos $3,000, $5,000 que quieres invertir. No quieres poner en el banco, no quieres dejarlo en el banco, quieres invertir en la bolsa. Has visto unas películas y has visto que es posible ganar mucho dinero en la bolsa. ¿Cómo invertirías? ¿Qué tienes que hacer? A eso me refiero. ¿Qué se tiene que hacer? Doctor, creo que es mucha la información porque cómo participar hay de dos formas, o bueno, además, una es de inversionista y bueno, otra es de emisor. Claro, como emisor, no, no, porque como emisor tendrías que tener tu empresa y demás. Como emisor, además, se tiene que cumplir varias características. Ya lo hemos visto, yo creo que ya se han dado cuenta que la sociedad que pretende cotizar en la bolsa, tiene que tener sus cuentas, pero al pelo, es decir, tiene que estar contablemente muy transparente, ¿no? Tiene que tener impuestos al día, sus utilidades transparentes, y eso es lo que más cuesta en una empresa. Yo les digo, realmente duele pagar impuestos. Entonces, ¿qué hacen las empresas? No ponen las utilidades que realmente perciben. ¿Por qué? Para evitar pagar impuestos, ¿no? Entonces, no como emisor. Como emisor es un tema muy complejo. Coincido contigo, Chantal. Como inversionista, tú quieres comprar acciones. ¿Qué han podido averiguar? Bueno, primero se debe estar registrada en la bolsa. Es como, es un primer paso, ¿no? En la agencia de la bolsa. Y también se debe contar con un asesor que se debe informar con esos montos de inversión. Ah, Ojo, por- ¿ya? ¿Qué más? ¿Qué más? Después estaría, bueno, no sé si esté bien, pero estaba viendo que se expresan con voz alta las formas y demandas de valores que cada operador tiene en nombre de sus clientes. Entonces, también había el ruedo que busca cumplir la orden de las condiciones solicitadas por el cliente. Bueno, esto lo puede hacer cualquier persona, ¿no? Natural o jurídica que desee comprar o vender valores registrados en la bolsa. Ok, vamos a extraer algunos elementos de lo que ha dicho Chantal. Comprar valores no es como ir a la tienda a comprar pan. No puedo hacerlo así. Ojo, primer punto. Tendré que hacerlo a través de un intermediario. No puedo ir con mis $5,000 a querer comprar. No puedo. Tengo que acudir a un intermediario. He visto manitos levantadas. Nicolás Osinaga, ¿querías decir algo?
Doc, no, eso que dijo mi compañera, que hay que ir por una agencia de bolsa y después de, nos hablan sobre los agentes de bolsa, quiénes son, no los operadores de bolsa, asesores de bolsa, los asistentes de operadores de bolsa, que son los que van a actuar directamente. Nosotros solo como que los vamos a un tipo de contrato con ellos, que ellos van a hacer lo que asesoran y manejan, ¿no? Los demás. Eso es lo que había visto. Así es, ¿no? Así es. Y esa precisamente es la característica, ¿no? Por eso yo les decía, cuando analizábamos las primeras diapositivas del tema, una de las características que se incluye teóricamente es que acercas al pequeño inversionista a las grandes empresas. Pero yo les decía que eso no es tan cierto porque este pequeño inversionista no puede hacer inversiones tan directamente, ¿no? Habrá formas de poder hacerlo, pero en realidad, en la generalidad de los casos, el funcionamiento para la adquisición de valores es siempre a través de un intermediario que es una agencia de bolsa. ¿Alguien quiere complementar algo más respecto a esta pregunta? Ok, vayamos a la siguiente. Doctor, Sí, Fedra. doctor, en esto de los minoristas, es decir, los que quieren invertir con montos menores, estos intermediarios, los más conocidos van a ser los brokers, ¿cierto? Que son conocidos como minoristas. Entonces va a tratar de intermediarios que solo van a negociar por los terceros que van a ingresar al mercado, es decir, estas personas con montos menores a vender o a comprar el valor que sea requerido. Esto para sus clientes. Y los dealers, pues, que son los mayoristas que van a negociar para sí. Esto mantienen un stock teniendo que los valores para que ellos los ofrezcan a quien desean adquirirlos. ¿Está bien, doctor? Está muy bien, los dealers y los brokers. Los dealers con temas son mayoristas, como precisamente lo dice nuestra compañera, y los brokers que son minoristas. Nosotros, en el ejemplo así súper rústico que habíamos dicho, que habíamos dado, queremos adquirir acciones, tenemos un monto que queremos invertir de 5,000, de 4,000 dólares más o menos, tendremos que acudir a un broker, ¿no es cierto? Está muy bien. Ok, veamos la siguiente pregunta. ¿Cuál es el horario de funcionamiento? ¿Se acuerdan que decíamos la bolsa tiene que o puede funcionar permanentemente o va a funcionar en ciertos horarios? ¿Cómo funciona nuestra bolsa boliviana de valores? Doctor, Sí, bueno, yo he averiguado que, bueno, en primer lugar está ubicado en la avenida Arce, que es en la calle Montevideo, que es aquí en La Paz. Y los horarios de atención son de lunes a viernes de 9 a 5:30 de la tarde y, y los sábados y domingos no hay atención. ya. ¿Habrá algunos días en los cuales se hacen las negociaciones o se hace viernes? Si no me equivoco, doctor, creo que se hace de lunes a viernes. ¿Alguien ha visto otra información? Doctor, Gabriel, ¿sí? O Yesenia, a ver. acá no puedo levantar la mano en mi celular, no tengo esa opción. Bueno, yo había encontrado un cuadro donde dice sesión de negociación y el horario. Ah, ¿qué Y dice? hay varios, hay varias sesiones. Hay como mercado primario renta fija y mercado primario renta variable, que ese es de 7:45 a 8:30. La mesa de negociación, la subasta especial, que ambas están de 8:15 a 8:30. Renta fija, seriados, renta variable, renta fija, valores públicos, que ese es de 8:30. Pero estos tienen un horario bien raro, de 9:08 minutos y 33 segundos. ¿Por qué es eso, doctor?
Es la Es- forma como se han organizado, ¿no? Pero en eso tienes razón, Yesenia, eso es lo que quería que vean. Nuestra bolsa de valores, al ser incipiente, no está todo el tiempo negociando, como ocurre con las bolsas grandes. Nuestra bolsa de valores tiene horarios y con plazos cortos, como han visto, ¿no? Mercado primario, variable, mercado primario con renta fija, etcétera, ¿no? Ya son términos un poco más específicos. Y por último, ¿qué otra pregunta más teníamos? Teníamos una más. ¿Cuál era? ¿Alguien me puede hacer 13 recuerdo? empresas, doctor, que participen en la bolsa de valores. Ah, ahí está. Dale, Fabiola. ¿Puedo Mm, encontrar? sí, doctor, creo que hay hartas ya. Bueno, la Compañía Americana de Inversiones S.A., también el Banco Mercantil Santa Cruz, Agencia de Bolsa, S.A. Valores Unión, S.A. Agencia de Bolsa, que es del Banco Unión. Igual. ¿O no? Sí, especialmente van a ver ustedes, participan empresas o que tienen o están relacionadas con los bancos, ¿no? Los bancos tienen sus fondos de inversión, tienen sus agencias de bolsa, esencialmente, ¿no? Ellos esencialmente. Muy bien, muy bien. Voy a tomar en cuenta las personas que han participado. Precisamente para el tema de trabajo. Vamos a quedar ahí. Voy a dejar de grabar en este momento. Listo.